Shalom Javerim, nuevamente en esta nueva transmisión. Saludos a todos los de la Quejilá allá en España. Les mando un abrazo fuerte, un besote fuerte. Le mando un saludo también a mi esposita, a Gladys, a Anne, a mi suegro que están ahí en Perú de viaje, en su habitación de hotel, guardando Shabbat y están ahí atentos a los estudios y atento a lo que se está enseñando. Le mando un beso enorme a mi esposa, le amo con todo mi corazón. Y bueno, pues también a mi padre, que sigue los estudios siempre a conciencia, y a mi hermano Héctor, y a todos los hermanos. Bueno, es la familia, ¿no? Siempre primero, ¿verdad? Pero mi cariño y mi amor, y creo que esto es algo general entre todos los hermanos de la Quejilá, es siempre para con los nuestros, ¿no? Y no me refiero solamente a la familia cercana, sino me refiero a los nuestros. Yo siempre que pienso en David, en Anne, en Pili, en Sandra, en todos y cada uno de ellos, independientemente de que algunos de ellos sean mi familia por parte de mi esposa, siempre está esta cuestión de saberse que son mi familia, ¿no? Entonces, y lo mismo siento, por ejemplo, con Lucecita, que está en Estados Unidos, y con todos y cada uno de los hermanos que están a la distancia, y que están ahí conectándose y que siempre están atentos no a lo que nosotros seamos o digamos, sino más bien a la escritura, a la enseñanza de la misma, y el poder compartir esto con lo que el Señor nos ha distinguido y nos ha llamado a ser su pueblo. Y esta señal que es el Shabbat es algo precioso. Yo ahorita que estaba previo a empezar la transmisión, estaba pensando cuánto tiempo durará más todavía esto, ¿no? Escuchaba a David en la tarde o el mediodía hablando de lo cerca que están los tiempos, y yo pensaba cuánto tiempo durará más esto, cuánto tiempo más podrán estar los hermanos escuchándonos a la distancia, porque no existe una quejilá en la cual puedan ir a escuchar la disertación o el escudriñar de la palabra correctamente, y en automático yo vino en mi corazón y tuve un pensamiento de ojalá y todo lo que se ha sembrado durante todo este tiempo sirva para que en los días en los que, si es que la hay, persecución, y no nos permitan seguir transmitiendo o no nos permitan seguir hablando a voz en cuello, muchos de los hermanos que están a la distancia tengan en su corazón ya sembrado lo necesario y lo suficiente para empezar a predicar el Evangelio y la Torá de nuestro Señor en cada una de las comunidades. Sería increíble poder escuchar que dentro de Ecuador, que dentro de Perú, que dentro de Argentina, que ya las hay, ¿no? Hay muchos hermanos que están predicando, que están hablando del Señor, que están teniendo también ya la disponibilidad y sobre todo el deseo de que muchos más conozcan de Él. Y con ello pues empezar a formar la quejilá, ¿no? o las quejilots, y eso es muy importante, estar en comunión unos con otros, estar cumpliendo con lo que nuestra palabra nos ha enseñado, ¿no? Y estar sobre todo esmerándonos y perseverándonos unos a otros siempre en las cosas que dice la palabra que debemos perseverar. Y una de ellas es la comunión de los unos con los otros, y esta comunión no se puede llevar a cabo si no es a través de la unión en la palabra, claro está, pero también en lo que es la quejilá físicamente, ¿no? Yo siempre he dicho que esto de las quejilas mundiales y en las quejilas online no son lo ideal. Nosotros somos solamente una voz que se levanta para dar la enseñanza de lo que nosotros hemos escuchado y aprendido y de lo que el Señor mismo nos ha revelado, pero la realidad es que debe existir esta comunión de hermanos cercana, física, unos con otros. Y nosotros deseamos esto mismo siempre, ¿no? Y por eso es que transmitimos, inclusive ahora estamos transmitiendo también las 2 primeras alabanzas que hacemos durante nuestro servicio, porque queremos que la familia, la comunidad, todos se gocen igual que con nosotros, ahí, como si estuvieran físicamente con nosotros. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, ¿no? Y bueno, pues ahora yo a la distancia, porque no me encuentro en España, sino me encuentro en República Checa, pues vamos a empezar con nuestro estudio que corresponde, ¿no? Y no importa, ya lo dije la semana pasada, desde donde estés,
el objetivo es estudiar su palabra, estemos donde estemos, y guardar Shabbat y estar en comunión con Él. Entonces, nuestro estudio anterior, no sé si a ustedes les parece, pero este estudio ha estado increíble. O sea, estos pasajes que hemos recorrido y estos versículos que hemos recorrido han sido muy reveladores, no solo para ustedes que escuchan el estudio, sino para mí que lo preparo, porque yo antes de empezar o durante la semana cuando estoy preparando, hay cosas que vuelan en mi cabeza, ¿no? Y que me ponen en una dimensión increíble, ¿no? Porque hay cosas que nunca se me enseñaron en el pasado y que nunca se nos enseñó en el pasado y que ahora el propio Ruach HaKodesh está pues mostrándonos, ¿no? Y eso es muy emocionante, y es muy emocionante estar en la primera fila, de primera mano, viviendo esto, ¿no? Y teniendo revelación de parte de Adonai mismo, ¿no? Entonces, en nuestro estudio anterior veníamos viendo, o veíamos cómo el hombre en su nueva y caída condición busca justificarse todo el tiempo delante del Eterno, pero decíamos la semana pasada que lo más triste de todo esto es que lo hacía no con argumentos que provengan del conocimiento de Hashem, del conocimiento del Elohim, de ese conocimiento del cual estuvieron comiendo, sino del otro conocimiento. Es triste, pero es real. Esa es la condición actual del ser humano, ¿no? Lo primero que haces no es recurrir al recurso que Hashem te ha puesto. Y bueno, ahora no lo digo en general para todos, pero el objetivo es, cuando vamos santificándonos progresivamente y paulatinamente y vamos caminando conforme a su voluntad, es que esta naturaleza se vaya perdiendo, esta naturaleza caída se vaya perdiendo y vayamos volviendo a esta nueva naturaleza que el Señor nos ha dado a través de su muerte y resurrección. Entonces, ellos están respondiendo no conforme a argumentos que el Señor les haya enseñado, sino conforme a los argumentos que han recién conocido y que han absorbido su entendimiento, su corazón, porque así es el pecado, así es el orgullo, lo abarca todo y no hay un solo departamento de nuestra vida en el que no esté ahí. Por eso David decía que es este cáncer silencioso que se va haciendo una metástasis terrible dentro del cuerpo, ¿no? Ese es el pecado, así es el pecado. Y entonces empiezan entre ellos a inculparse, ¿no? Unos al otros, y uno avienta al otro y el otro al otro, intentando justificar lo injustificable. O sea, no había ningún tipo de justificación para lo que estaba pasando delante de ellos. No existía justificación alguna y era mucho más simple solucionar esto que lo que hicieron ellos, porque la respuesta más simple de esto era haberse humillado. De hecho, leíamos parte del Salmo 51 la semana pasada, en el sentido de qué diferente hubiera sido que la respuesta de Adán hubiera sido como la de David al haber pecado, ¿no? Y al haber tenido revelación de juicio y pecado. Eso hubiera sido increíble, haberse puesto de rodillas y haber sido: contra ti he pecado, solo contra ti he pecado, Señor, perdona mi iniquidad, ¿no? Pero no es así, se empiezan a inculpar unos a otros y pues veíamos las sanciones también y los juicios que se ejercieron sobre todos los involucrados, ¿no? Porque aquí hay más de uno involucrado, incluyendo también a Hasatán, este portador del mal del que hemos hablado, ¿no? Y les pongo aquí en la introducción que posteriormente empieza a describir cada una de las características de esta nueva naturaleza, de su nueva condición de vida, que es a consecuencia de haber sido voluntariamente, o sea, con su propia voluntad, o sea, fueron ellos en su voluntad a desconectarse de la fuente de vida, que es Elohim. Estas consecuencias son las que vamos a ver, y parte de ellas es las que vamos a ver en este estudio de Bereshit o Génesis, en el capítulo 3, y vamos a ver del verso 16 al 21. ¿Ok? Así que es aquí donde arrancamos con nuestro estudio de hoy. Y ya saben, leemos nuestro texto en la versión que estemos ocupando, en la versión que tengas, no importa, y vamos a ir intentando decodificar y sacar toda
como decía por ahí un amigo pastor mío, toda la carnita que hay en este pasaje, ¿no? Y la mujer, dice el verso 16, y a la mujer le dijo, ¿quién le dijo esto? Hashem, obviamente. Seguimos en el tiempo y en el momento en donde se están ejerciendo estos juicios, donde se están ejecutando las ordenanzas de lo que el Señor en su nueva naturaleza van a empezar a vivir, o que el Señor les ha dado, y está diciéndoles también las características y describiéndoles lo que va a suceder y lo que van a vivir. Y dice, y a la mujer le dijo, haré más severos tus dolores de parto, con dolor darás a luz tus hijos, tendrás deseo por tu esposo, y él tendrá autoridad sobre ti. Esto hay que explicarlo muy bien, porque ha dado paso a un montón de cosas que nada tienen que ver con lo que es en realidad. La versión Reina Valera 60, fíjate, casi nunca cito Reina Valera, pero me gustó la forma en la que expresa, porque tiene una palabra que es muy significativa. Dice, tu deseo será para tu marido y él enseñoreará de ti. Esa es la palabra, ¿no? Enseñoreará. Y fíjate, les pongo yo aquí, ¿no? La palabra enseñorear envuelve el sentido más amplio de quien tiene autoridad sobre algo o sobre alguien. O sea, cuando alguien señorea, no es lo mismo señorear que enseñorearse, ¿eh? Eso es una cosa totalmente distinta. Porque enseñorearse sería el uso y abuso de esa autoridad, pero es totalmente distinto a lo que en realidad le está diciendo el Señor. Y le está diciendo, y les pongo yo aquí, que es el más amplio sentido de quien tiene autoridad, ¿no? O está sobre de alguien con autoridad. Pero hay algo muy importante y por eso cito la palabra señorear. Porque una de las características de quien señorea en realidad es que no abusa de dicha autoridad, sino que procura el bien y la seguridad de quien está a su cargo. Esa es la verdadera forma de señorear. De hecho, por eso los reyes tenían la misión o tenían pues sí, era como nata la misión y la función, más bien, de señorear sobre el pueblo. Y un buen rey era quien señoreaba correctamente y no quien se enseñoreaba, porque el que se enseñorea es el que hace uso de esa facultad que el Señor le ha permitido, de una u otra forma, para hacerse del poder y hacer las cosas conforme a la voluntad propia. Pero no es lo que le está diciendo aquí. Él está diciendo que señoreará sobre ella. ¿Ok? Elohim le dijo a Adán lo mismo antes, tiempo antes, no sé si lo recuerden, refiriéndose a las cosas que Hashem había recién creado. Y fíjate, lo vamos a ver Eshit, vamos a Génesis 1, 28. Y vamos a seguir leyendo en la Valera, en la 60. Esta versión, al menos en este momento, me llamó mucho la atención, ¿no? La forma en la que lo dice. Y fíjate, dice, y los bendijo Elohim y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoren en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿No? La orden de señorear, en otras versiones dice que sean señores o dominen, pero en un sentido real, es quien señorea, ¿no? El que hace lo que corresponde en su posición para resguardar y cuidar a quien está debajo de su autoridad. Fíjate, ¿no? Pareciese o podríamos pensar, les pongo yo aquí, que como un castigo la está subyugando a Java bajo Adán o a Eva bajo Adán, pero no es así. El hecho de que ella parirá con dolor no está incluido en el castigo, ¿no? O disciplina que está aplicando Elohim en ese momento. Pero fíjate, antes de pasar a eso, ahorita que estaba yo leyendo, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es la forma en la que el Señor les está diciendo que señoren sobre el mar, sobre las aves, sobre la tierra, sobre los animales?
¿Es acaso la forma arbitraria? Pues no, porque no hay mal en ellos en ese momento. Esto empieza conforme a lo que el hombre empieza a adquirir después de haber comido del otro conocimiento. Pero lo que les está diciendo ahí el Señor es, señoreen, y el señorear es bueno. El señorear es algo bueno. El señorear es algo que va a traer bendición. Y cualquiera podría pensar que es una maldición para la mujer que su marido señoree sobre ella. Pero no es así, porque esto traerá cuidado y resguardo, ¿no?, sobre ella de parte de su marido. Pero fíjate, también dice que parirá con dolor, pero yo aquí les pongo y les digo que esto no es como parte del castigo. Parirá con más dolor, ahí sí, pero fíjate, les pongo, porque sería como imposible pensar en la naturaleza del hecho de traer una vida nueva en la forma natural que fue diseñada por el Creador, que no hubiera dolor alguno. O sea, las mujeres que han parido, Nere, que ahorita está por ahí, que va a empezar ya también a parir pronto el nuevo bebecito que viene en camino, ella lo recuerda claramente, y ella lo tiene más vivo que nunca, ¿no? Pero todas las personas que han parido, cualquiera podría decir, es imposible parir sin dolor. Es imposible. Por la forma natural en la que fue creado y fue diseñado el que una mujer pariera. Con más dolor es una cosa diferente, ¿no? Tal vez en la antigua naturaleza que ellos tenían antes de la caída no habría tanto dolor. Pero ahora en la nueva forma que han adquirido ya, porque tenemos que saber y pensar que en lo espiritual cambiaron, pero también físicamente. Hubo un efecto directo sobre lo físico como por lo espiritual. Entonces, les pongo yo aquí, ni siquiera en el hecho de que aun cuando la mujer pare con dolor, busque nuevamente intimidad con su marido. O sea, tampoco hay nada malo en ello, ¿me entiendes? Aún a expensas de que volverá a sufrir o parir. Está describiendo realmente lo que sucede en esa situación, ¿no? Lo que le está diciendo es que se agravará ese dolor en el cual ella tendría. Y les pongo yo aquí, pero sería demasiado frívolo y un tanto cuanto indiferente pensar en la preciosa acción de traer una vida al mundo en los términos de dolor, castigo y deseo. O sea, no podemos englobar solamente esto que el Señor les está diciendo como algo que es de maldición para el hombre. Nada, no puede ser, no existe tal, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, pues en la orden de fructificar y multiplicarse, que vimos en los versículos pasados, del 1:28, fíjate, dice, lejos de haber en la mente del Creador la posibilidad del sufrimiento, más bien está la belleza, la alegría y la bendición de tener un hijo. Entonces, no hay realmente un castigo brutal sobre ella. O sea, lo que le está diciendo es que aun cuando tengas hijos y aun cuando este dolor se incremente, porque si no era así, ahora se incrementará, tú no dejarás de buscar a tu marido para seguir procreando, ¿no? Cosa que es natural 100%. Y que me diga que no, la mujer que tiene más de un bebé, más de un hijo. Yo la verdad es que siempre he escuchado, y es algo que me da mucha risa, pero bueno, será porque no soy mujer y yo no tengo la posibilidad de parir, pero siempre dicen, este es el último, no vuelvo a parir nunca más. No, es que fue brutal, es que esto está tremendo, ¿no? Mi cuñada, me acuerdo, mi cuñada Sandra, ¿no? La negrita que le decimos, ella decía, no, nunca más, ¿no? Ya lleva 3, o sea, y ahí va en competencia con David, ¿no? Entonces, y dice, tengo un deseo de un bebé, o sea, no, es natural, ¿no? Fíjate lo que dice Edith, ¿no? Duele enormemente, pero se olvida tan pronto se ve el retoño. Claro, porque se habla de vida, porque se habla de una cosa preciosa, ¿no? Y así es. Entonces, fíjate, les pongo yo aquí, pues en la orden de fructificar hay eso, belleza, alegría, bendición, ¿no? Y fíjate lo que dice Edith, es real, ¿no? Y aporta muchísimo. Es una bendición en realidad. Es lo más sublime, dice, ¿no? Que le puede pasar
a una mujer, ¿no? Una gran bendición concebir, perdón. Entonces, no puede haber maldición en ello. Tal vez ahí lo agravante es el hecho de que lo hará con más dolor que en el pasado, ¿no? Y entonces, fíjate, el estar bajo autoridad de su marido es una parte donde si cambia la situación, les pongo yo aquí, a consecuencia de la acción de ella, ¿no? Voy a leerlo otra vez. El estar bajo la autoridad de su marido es una parte donde sí cambia la situación a consecuencia de la acción de ella. Porque antes de la caída no existía el hecho de que Adán señoreara sobre ella. De hecho, ellos ambos señoreaban sobre todas las criaturas. Y eso es algo que sí cambió, la posición. Acuérdense que siempre hablamos de posiciones, ¿no? Nuestra posición, la de todos los seres humanos, es una que está por debajo de la posición de Mashiach, de Cristo, ¿no? Pero en este caso ellos tenían una misma posición de cara a Adonai, de cara al Creador. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando cometen esta falta y ella comete el error de probar del otro conocimiento, que hemos dicho ya tantas veces que es el orgullo, que es todo lo que conlleva la maldad, que no existía en el hombre, es cuando su condición cambia. Ahí sí cambia y ella pasará a estar bajo la autoridad del marido, o la autoridad del hombre, y señoreará sobre ella. Y ya como lo acabamos de decir, el señorear no significa el que abuse y haga actos de autoridades, de autoridad, ¿cómo se llama? Desmedidos sobre ella y sin ningún sentido, porque la palabra señorear tendrá que ver con el hecho de que la cuide y la procure, ¿no? No existía el hecho de que Adán señoreara sobre ella, porque ambos estaban sobre la creación, estaban señoreando la creación. Ahora les pongo yo aquí, Adonai está poniendo a Adán sobre ella con autoridad. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 3:6. Primera de Pedro 3:6. Y vamos a seguir con la versión Reina Valera, ¿no? Pero ahora es la contemporánea. Y dice, por ejemplo, y esto es algo que me encanta y es algo que debemos aprender de la Escritura. Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Y ustedes son sus hijas si hacen el bien y viven libres del temor, ¿no? Sara, la esposa de Abraham, llamaba Señor a su marido, no como alguien que se degradaba delante de él, ¿me entiendes? Porque, ojo, es que se han ocupado tan mal los términos al día de hoy en la vida. ¿Por qué? Porque al día de hoy humillarse delante de alguien, ese es un término que no debes ocupar. ¿Cómo yo humillarme delante de alguien? ¿Estás loco? Pasar por encima de mis derechos. No, es que la palabra humillarse que se ejecuta dentro de la Escritura es muy distinta, totalmente distinta, ¿no? Por el contrario, el humillarse tiene una connotación de entendimiento, de ir en pos de lo que es correcto. El humillarse tiene que ver no con el hecho de que te dejes pisar por los demás, sino de que encuentres la posición correcta y adecuada de cada cosa. Y que tengas la humildad de aceptarlo, pero no como quien lo acepta sufriendo, sino con alegría y gozo. Por eso nuestra única posición que tenemos o debemos tener delante del Señor es así, humillados delante de Él. No porque digas yo no valgo nada, sino porque mi única valía está en Él, entendiendo la realidad de la naturaleza del hombre, ¿no? Entonces, les pongo yo aquí, fíjate, no como quien se degrada delante de Él, por el contrario, ella con alegría, gusto y agrado llama Señor a su marido, porque Él señoreaba sobre ella, tomando en cuenta lo que acabamos de decir que es señorear. O sea, la resguardaba, la cuidaba, la procuraba en todo. Era ese cerco de seguridad que tenía. Y sí, fíjate, algo muy interesante, y no lo tengo en el estudio, pero es real. Ellos han salido del cerco de seguridad porque ya no estarán más en el Gran Edén.
Ya no estarán en la delicia, como habíamos dicho. Ya no están en el cerco de seguridad del huerto. Y entonces Él, el Señor, en amor, en bendición, lo que procura para ella es un cerco de seguridad. Y ese cerco de seguridad se lo puede otorgar su esposo cuando señoree sobre ella. ¿Sí entendemos? Es lejos de ser una maldición para la mujer el hecho de que el hombre señoreara sobre ella. No es otra cosa más que un cerco de seguridad que el propio Señor está poniendo para que ella pueda ser cuidada, resguardada y procurada en todo. ¿Qué sucede? Que al día de hoy esto suena como una locura, ¿no? Al día de hoy esto es como, oye, ¿en qué mundo vives? O sea, ¿de qué vas? ¿Estás loco? ¿Cómo va a ser que tú pienses que una mujer va a permitir que señoree si la mujer tiene derechos, la mujer es libre y no los pierde de ninguna forma? Al contrario, el hombre procura esos derechos en su mujer. Pero al día de hoy se ha enseñado todo lo contrario. Al día de hoy se ha enseñado cosas terribles con respecto a la relación entre un hombre y una mujer. La sociedad del día de hoy enseña todo lo contrario. Pero nosotros que conocemos a Adonai, nosotros que hemos sido permeados de su palabra, de su sabiduría, que hemos sido rescatados por Yehoshua HaMashiach, que tenemos el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh con nosotros, sabemos y entendemos estas cosas y las podemos discernir. Baruch Hashem, por eso, bendito Adonai, que podemos verdaderamente discernir hoy estas cosas, para no andar conforme a las corrientes de este mundo, sino conforme a lo que la Escritura nos enseña y nos dicta, la pauta a caminar y seguir. Les pongo yo aquí, ella podía sentirse segura con él, con Abraham, porque él le haría todo lo que fuera necesario para que ella estuviera bien. Por eso ella podía llamarle Señor a su esposo. Y por eso la fama de Abraham, ¿no?, de ser el padre de la fidelidad, y por eso la fama de Abraham de ser un hombre recto, correcto y conforme a la voluntad de lo que Adonai le había mostrado y enseñado que tenía que hacer. Les pongo yo aquí en el texto que les escribo, el modelo a seguir. Esta es la aplicación práctica de lo que Elohim ordenó a Eva y a Adán respectivamente. Esta es la forma práctica. Señorearás sobre ti. Y a ti, a Eva, no debería darte ningún tipo de disgusto el que eso fuese, porque Él se encargará de procurarte y bendecirte. Ahora, esto no se quede estático. Lamentablemente el hombre ha ido degradándose cada vez más. Cada vez más es así como para nosotros que hemos conocido a Mashiach, que estamos estudiando la Torah, para nosotros que estamos buscando todo el tiempo de Él, la transformación es gradual y se nos va quitando todo este peso asqueroso de muerte y de putrefacción que veníamos cargando en nuestra vida, de pecado y de todas estas cosas que vivimos en el pasado y que no honraban a Adonai. Así para el que no camina conforme a Él, está también degradándose de forma contraria. Y también es igual de paulativa la destrucción, y así es igual de cada vez peor, ¿no? Entonces, la realidad es que al día de hoy, cuando pensamos en esto, se nos vuelve hasta muy complicado si no es entre creyentes. Porque afuera no es así. Porque afuera es todo lo contrario. Porque afuera es completamente distinto a cómo es aquí. Como es o como lo está presentando la Escritura. Pero nosotros que somos y que conocemos y caminamos conforme a la voluntad de Él, entendemos de lo que estamos hablando. Y mi oración es, y mi deseo es que todo el mundo entendiera esto, porque de esta forma podríamos ir caminando conforme a la voluntad de Él y poder ir volviendo al Padre desde tan lejos que nos fuimos y que nuestros propios pasos nos llevó, ¿no?, a la distancia de Él. Primera de Pedro 3:1. Dice, y fíjate, son como para aterrizar esto, ¿no? Pero ¿cómo se ve? ¿Cómo sería? Que aterricémoslo, ¿no? Dice, y así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos. Pedro entiende lo que dice la Escritura. Ha leído Bereshit. Ha escuchado lo que dice la Escritura. Ha discernido lo que dice la palabra. Y por eso es que escribe. Y ha estado junto a Mashiach, junto al Señor. Dice, así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos,
a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes. Qué increíble, ¿no? Que por sus palabras. Cuando una mujer vive conforme a la voluntad de Adonai y entiende lo que la voluntad de Adonai es en ella, y entiende esta parte de cómo es que debe ella vivir conforme a la voluntad de Él, puede ganar más personas para el Señor con su propia forma de actuar y vivir que con lo que diga. Te repito, esto para el mundo parece locura. ¿Cómo crees? Estás loco. Yo no voy a hacer eso. Claro, puede resultar locura para el mundo. Tal lo dice Pablo, ¿no? Para lo que nosotros, nuestra predicación es locura para el mundo, pero vida eterna para los que hemos creído. Y les pongo yo aquí, ¿recuerdas la mujer que Elohim creó para sí? Del costado de Ish. Esa esposa sería fiel a su esposo, sin arruga y sin mancha, porque el Señor les está dando el ejemplo y la forma en la cual, porque esto sucedió antes, acuérdate, y Adán fue testigo de ello, y les está dando la forma y la manera en que él debe comportarse y actuar conforme a su esposa. Vamos a leerlo, Efesios 5:22. Efesios 5:22 al 28. Fíjate cómo Pablo es un maestro, ¿no? Es un maestro en realidad de la Escritura, porque está enseñando lo que la palabra dice y está enseñando conforme a lo que es en realidad, porque él sabe de lo que está hablando. Dice, las casadas, y su mirada y sus ojos y su mente puesto en la enseñanza de lo que había escuchado él de Bereshit también. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos, como al Mashiach, como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Mashiach, Cristo, es cabeza de la congregación. Y él mismo es el salvador de su cuerpo. ¿Sí te das cuenta? El ejemplo que está poniendo aquí Pablo, que es la misma analogía que se le mostró a Adán para que entendiera cómo era que él debía cuidar a su esposa. Así que como la comunidad está sujeta, o la iglesia, o la quejilá, o el pueblo de Dios está sujeto al Mashiach, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, y por eso empieza aquí a aclarar, y empieza a decir, esto no es solamente que tú te sientas el Señor y con ello tienes toda autoridad. No, esposos, amen a sus esposas. Y fíjate, aquí ya viene la parte de que el que es creyente, varones, escúchenme por favor, para los que somos esposos y creyentes, debemos poner atención en esto porque esa es la parte en donde nosotros se nos revela con claridad la forma de que tenemos que tratar a nuestras esposas. La parte de señorear, esa es la parte en la que se nos puede revelar claramente cómo es que nosotros deberíamos señorear sobre nuestras esposas. Yo hace rato les dije que el único que señorea, o para nosotros el que debe señorear, es ¿quién? Y bajo la autoridad de quién estamos, de Mashiach. Y fíjate, Pablo se los dice, Shaul se los dice, esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la comunidad, a la congregación, a su pueblo. Y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, para nosotros creyentes, varones, que tienes la obligación de señorear sobre tu esposa, ¿cómo es que vas a señorear sobre ella? ¿Cómo es que vas a tener la capacidad o cómo es que vas a buscar la capacidad para señorear sobre ella o el conocimiento o las competencias para señorear sobre ella? Aquí está la respuesta. Aquí está sencilla la respuesta. Hazlo como Mashiach lo hizo por su iglesia, sacrificándose con un amor verdadero, tal que entregó su vida por la iglesia, por la comunidad, por su pueblo. Se entregó a sí mismo por ella, dice. Ahí tienes la solución. La forma de señorear sobre tu mujer. Amándola, resguardándola, cuidándola, a tal punto que seas como Mashiach, en ese sentido, en el que su vida entregó, inclusive hasta la muerte. Nada sencillo, ¿no? Y entonces ahí dices, bueno, espérate, ¿el castigo era para Eva o para Adán? No, pues no hay castigo en ello. No hay castigo en ello en realidad. Es solo la bendición de Dios
que se está haciendo manifiesta en la vida de ellos. Fíjate cuánta misericordia de parte de Dios. Aún en medio de su caída, aún en medio de haber dado traspiés y haber ido en pos del enemigo o de la maldad del mismo, el Señor les resguarda, les cuida, les ama. Entonces, dice, a fin de santificarla, y esto es algo mucho más fuerte todavía, esposos, maridos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Nuestra obligación como esposos, como maridos, es santificar a nuestras esposas. ¿Y sabes lo que significa santificar? Apartarla, distinguirla, ¿no? Limpiándola, purificándola, dice, en el lavamiento del agua con la palabra. ¿Cuántos de nosotros como esposos purificamos a nuestras esposas en el conocimiento de la Escritura? ¿O vivimos bíblicamente? Y buscamos que las situaciones que pasan en nuestra vida sean bíblicas. Pues ahí está. Tú señorearás sobre tu esposa conforme a lo que dice la Escritura, no más. El cerco y el parámetro que debes de tomar para señorear sobre la vida de tu mujer es la Torá, ¿no? Y habrá seguridad para ella y habrá seguridad para ti. Dice, para presentársela a sí mismo. Y está hablando de lo que hizo Mashiach en la cruz. Para presentársela a sí mismo como una comunidad gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Ahora, fíjate nada más. Imagínate lo glorioso que podría ser. Decir, es que yo he trabajado con mi esposa, hombro a hombro, juntos, para que hoy yo pueda decir, y he hecho lo que me correspondía hacer conforme a lo que el Señor me ha enseñado y conforme a lo que la Torá me ha instruido, para que yo pueda presentar a mi esposa delante del Señor sin arruga y sin mancha, sino santa y sin falta. ¿Se acuerdan que yo les decía, no? Y lo he dicho muchas veces, que todos los problemas que existen en el matrimonio, se lo decía un amigo y híjole, cómo duele cuando te dicen esto, cuando estás cometiendo una falta y un error, son consecuencia del marido, por no saber señorear, por haber hecho lo incorrecto. Tengo más bien un amigo, pastor en México, que decía eso, ¿no? Después de un determinado tiempo, 3, 4, 5 años de marido y casados, tu esposa es lo que tú hayas hecho de ella. Sencillo. Y si tu esposa hoy no es lo que tú quisieras que fuese, piensa, algo estás haciendo mal. Y esto es fuerte para todos y cada uno de los que somos esposos, ¿no? Esto no es que yo ya estoy del otro lado del mundo. No. Esto nos aplica a todos. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. O sea, todo aquel que vaya en contra de su mujer está yendo en contra de sí mismo. Por eso las cosas en el matrimonio son tan dolorosas. Por eso los problemas matrimoniales son tan desgarradores y tan terribles dentro de un matrimonio. Porque es como si se estuvieran haciendo daño a sí mismos. Es como si estuvieran lacerando a sí mismos. Y es por eso que es tan destructivo en el sentido independiente. Y después como pareja, cuando suceden cosas dentro del matrimonio. Por eso debemos buscar, ¿no? El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y buscar amarla como yo me amo, ¿no? Entonces, fíjate, les pongo ahora, fíjate lo que dice Shaul, también, pero a Tito, en una carta, hablándole a las ancianas de la comunidad. Fíjate lo que está diciéndole. Las portadoras de la sabiduría de Hashem dentro de la comunidad del Señor, ¿no? Pues son sujetas a él. A esas personas les está hablando Shaul. Fíjate, a Timoteo le escribe. Timoteo 2, del 4 al 5. Y cito este versículo porque el final del 5 me impresionó. Fíjate, deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Se entiende que la mujer que es anciana no significa que sea solamente una anciana porque sea viejita o porque es avanzada de edad. No, se refiere en sabiduría también,
¿no? A las más jóvenes se refiere a las más nuevas en sabiduría y conocimiento de la Escritura. Pero las que ya conocen al Señor, las que tienen un conocimiento más profundo de la palabra, las que viven conforme a la Torá les ha enseñado y hacen las cosas conforme a la voluntad del Señor, que les enseñen a las que apenas están conociendo. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a su marido. Fíjate lo que está diciendo, sujetas a su marido. Con respecto a lo que hemos venido hablando antes, tenemos que quitarnos ya, desaprender toda la estructura de lo que se nos ha enseñado. No, tú tienes que sujetarte a tu marido. Y si tu marido te pone unas friegas y te da unas golpizas, pues sujétese. Hombre, ¿de qué estamos hablando? Ese hombre no vive conforme a la voluntad del Señor y no está señoreando conforme a lo que el Señor le enseñó y le ordenó y le demanda. No, tenemos que pensar en los términos de la Escritura y conforme a lo que nos ha enseñado la Escritura, no lo que nos han enseñado en el pasado. Yo vi cada barbaridad en las 2 o 3 iglesias en las que estuve antes de empezar a caminar en Torah. Y dices, Dios mío, es tremendo, ¿no? Y dice el 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. Y aquí viene la parte que me impresionó. Para que la palabra de Elohim no sea blasfemada. Qué interesante esta última frase. Para que la palabra de Elohim no sea blasfemada. Y les pongo yo aquí, fíjate. Claro, porque desde el inicio, la orden de Eva, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la orden a Eva? A Java. Sujétate a tu marido, pues el Señor hará sobre ti. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo conforme a la voluntad de Adonai, no estamos blasfemando la Torah, ni la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decidimos no ir conforme a la voluntad del Señor? Y no solo en este sentido, en todos los sentidos, pero en el que estamos hablando, aplica. Cuando una mujer decide que su marido no señoreara sobre ella, que no tiene autoridad alguna, inclusive desestimando los cuidados que le pueda dar. Porque no, yo soy una mujer independiente, al día de hoy la mujer no necesita cuidados de nadie, yo no necesito de nada, a mí no me vengas a contar historias. Yo, mi rollo, tú el tuyo. ¿Vale? Bien, adelante, ¿no? Pero se está blasfemando la palabra del Señor cuando se actúa de esa manera. Fíjate el 17, vamos a seguir con el siguiente versículo. A Adán le dijo, como hiciste lo que te dijo tu esposa y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, aquí sí hay un problema. Aquí sí hay un problema, la verdad, ¿no? Fíjate, antes de pasar al 17, estaba viendo así entre letras, porque no puedo leer todo lo que me ponen, pero estaba viendo, salió la palabra mayordomía de Edith, que está publicando en los comentarios. Y es cierto, es verdad, la palabra mayordomía tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de ser la persona que se encarga de que las cosas funcionen. Entonces, debe de haber mayordomía en los integrantes del matrimonio. No solamente en la mujer, en el hombre también. Porque siempre se ha dicho que la mujer es quien lleva las finanzas, quien lleva los textos, quien lleva el otro, quien lleva todo lo que se requiere del matrimonio, pero en el hombre también debe haber esa mayordomía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, Adán le dijo, como hiciste lo que te dijo tu esposa y comiste del árbol que te ordené que no comieras, el suelo queda degradado por tu culpa. Con duro trabajo comerás de él todos los días de tu vida. Fíjate, a diferencia de la disciplina de Java o de Eva, Adán sí tiene un castigo que tiene una implicación mucho más profunda, que no solo compete a él, sino con repercusión a toda la creación. Cuando Hashem los bendijo y les ordenó, señorearán la tierra, puso a toda la creación bajo autoridad y dominio y potestad de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya lo habíamos dicho antes. Esta autoridad y poder
hacia también a todo ello que había sido puesto bajo su dominio, ¿no? Van entonces también, y es algo que yo siempre he dicho, la cabeza de una estructura, si está mal la cabeza de una estructura, se va a permear lo que esté mal dentro de la cabeza de la estructura hacia toda la estructura. Y eso es lo que va a pasar aquí. Ellos estaban estaban bajo la autoridad de Dios, sí, pero toda la creación y todo lo creado y todo lo que Dios les había dado estaban bajo autoridad de ellos. Y al momento de que ellos caen, todo lo que está bajo su dominio también tendrá repercusión sobre ellos. Y también se afectará y también se descoyuntará de igual forma. Ahora, fíjate, les pongo yo aquí, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo sería Adán y descendencia sin haber probado del conocimiento del mal? Piensen esto. Porque ellos iban a tener hijos, fructificar y multiplicarse, la orden fue esa mucho antes de la caída. Ellos iban a tener hijos, ellos iban a tener descendencia, iba a haber una multitud de gente también viniendo de parte de ellos. Pero ¿cómo hubiera sido la descendencia de ellos sin haber probado del conocimiento del mal? ¿Cómo usufructuarían la tierra para hacerla producir? Alguien que vive conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Es que es terrible, pero ¿sabes por qué el pueblo judío se fue a Babilonia 70 años? ¿Por qué se los llevaron 70 años? Porque desobedecieron las leyes de Dios en el cuidado de la tierra. Por cada año que no cumplieron con el año Shemitah, con el dejar descansar la tierra, ellos tuvieron un año estando que se los llevaron a Babilonia. Los deportaron a Babilonia, se los llevaron a Babilonia, ¿no? Fíjate nada más. Pero ¿cómo se vería la descendencia de Adán usufructuando la tierra para hacerla producir? Muy distinto que lo que se ve ahora. Conforme a la autoridad y voluntad de Hashem, procurándola y guardándola para que tanto la tierra como los animales tuvieran, y es algo muy importante que tenemos que entender, la dignidad que el Señor les había dado al crearlas. Y es algo que yo me he empeñado mucho en hacer comentario, en que tomemos en cuenta la dignidad que perdimos en la caída y la dignidad que el Señor recupera para nosotros en su muerte y resurrección. Y eso debe volarnos la cabeza. Porque cuando entendemos que Él nos devuelve la dignidad que perdimos, la dignidad con la cual fuimos hechos y fuimos creados, en un principio, claro, entonces entendemos. Ahora bien, ¿cómo sería Adán y descendencia habiendo probado del conocimiento del mal? Bueno, pues eso creo que ya no hay ni siquiera que decirlo, ¿no? ¿Llenos de qué? Altivez, vanagloria, orgullo, soberbia. Ahora entiendes la maldición de la tierra, porque todo lo que esté bajo la estructura será maldita también. Porque sin importar lo que el hombre haga, lo hará ya bajo el dominio del conocimiento del mal. Bye. Mira al hombre, les pongo yo aquí. Mientras más conocimiento y más sabiduría humana adquiere, más se degrada. Y más degrada la tierra. Más degradada estará la condición de la tierra, sin respeto alguno por nada. El hombre buscará sus propios deseos, usufructuar sobre ella sin importar lo que suceda. Mira allá afuera. Porque el Elohim, les pongo yo aquí, porque Elohim no dijo a Adán, por cuanto obedeciste a tu mujer comiendo del otro conocimiento, entonces ahora podrás hacer y deshacer bajo su nuevo conocimiento tuyo sobre la tierra y los animales y plantas. Pues no, eso no fue lo que le dijo, pero esa es la realidad que va a empezar a vivirse. La tierra está condenada por causa del hombre. Lamentablemente así es.
Pero es clara, les pongo yo aquí, la advertencia, y nos encanta citar este versículo de David y a mí cuando estamos hablando de las cosas y de los que están haciendo daño a la tierra y al mundo, ¿no? Fíjate lo que dice Apocalipsis 11:18. Clara es la advertencia de Hashem que da en su palabra con respecto a esto, con respecto a quien usufructúa la tierra de mal y en mal. Apocalipsis 11:18 dice, y las naciones se enfurecieron. Ya está el final, o sea, esto está en el momento álgido de la segunda venida. Pero ha venido tu ira, dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su recompensa a tus siervos, los profetas y los santos, y a los que respetan tu nombre. Ahí estamos incluidos tú y yo. Tanto a los pequeños como a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Fíjate lo que está diciendo ahí. Y de destruir a los que destruyen la tierra. La condenación para quien destruye la tierra es fuerte. Por eso hoy nosotros, lejos de tener la dinámica de vamos a cuidar el agua porque se va a acabar, o lejos de no hay que contaminar porque así lo dice la norma y así nos lo ha enseñado el gobierno, lejos por eso nosotros no destruimos la tierra y no buscamos destruir la tierra porque el Señor no nos la dio para eso, sino la dio por una forma completamente distinta. Fíjate, el 18 dice, espinos y abrojos te producirá, pero tu alimento serán las plantas del campo. Y esto de espinos y abrojos te producirá, significa que ya no será como en el pasado, ¿no? En su naturaleza anterior. Hoy tendrá que trabajar, y el resultado de ese trabajo no siempre será el que le espere, y por el que él haya trabajado. Fíjate, pero tomando en cuenta el último, la parte B del 18, les pongo yo como comentario, en muchas ocasiones he escuchado mencionar que el castigo de ellos era comer plantas del campo. Porque aquí les dice, pero tu alimento serán las plantas del campo. Porque eso significaría descender a la misma posición de los animales. De hecho, esto yo lo leí en un comentario judío. No lo invento yo, ¿no? Sino que lo leí en un comentario, ¿no? Y esa es la forma en la que se piensa, ¿no? En la que se ha entendido esto. Y aunque esto suene lógico, que el ser humano desciende de la posición en la que estaba, de ser quien gobernaba sobre la creación, ahora va a ser como parte de ella, no podemos olvidar lo que Hashem les había dicho antes. Y Hashem les había dicho algo en Génesis 1:29. Génesis 1:29. Elohim dijo, miren, yo les doy toda planta que da semilla sobre la tierra y todo árbol que da fruto con semilla. ¿Estos les servirán de qué? De alimento. Entonces no había castigo en ello. No había castigo en realidad. Lo que pasa es que ahora él iba a tener que labrar la tierra. Él ahora iba a tener que esforzarse y hacer conforme a su, ¿cómo se llama? Conforme a lo que el Señor les estaba, de la condena que le estaba dando. Más bien el castigo se ve más claro en el versículo siguiente. Vamos a ver el versículo siguiente. Dice, con el sudor de tu frente te ganarás el pan, hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Adán ya no estaría más en la dama. ¿Se acuerdan qué era la dama, no? Esta parte donde está el enclave del que hablábamos del jardín del Edén, o del gran Edén, ¿no? Que era la delicia, el cerco de protección, que en realidad hablábamos que no era ni siquiera un jardín, sino el conocimiento de la Torá, el conocimiento del Señor y la protección que esto traía para ellos, para vivir conforme a su voluntad. Las instrucciones de los cuales ellas comían, como los árboles, ¿se acuerdan que decíamos? ¿No? Ya no estaría Adán más ahí. Ya no gozaría del favor de Hashem de probar de cualquier árbol del huerto. Porque no podemos olvidar, les pongo yo aquí, que esto también está en un lenguaje espiritual. Porque todo lo que leemos en Bereshit o en Génesis, en los primeros capítulos, es un lenguaje espiritual al 100%. Y que debemos entender y discernir espiritualmente, sí o sí. Ya no tendrán acceso al conocimiento de Elohim como antes. Ya no podrán ir y comer del árbol del conocimiento, del bien,
Ya no podrán ir y comer del árbol de la vida. Ya no podrán ir y así como en libertad de lo que tenían en donde estaba, en ese enclave de protección, ellos podían degustar de todo esto. Y no estamos hablando de comer físicamente, sino de la relación con el Creador. Era una relación que fluía sin ningún problema. Ya podían ellos probar de cualquier árbol del huerto, ¿no? Ya no tendrían acceso al conocimiento de Elohim como antes. Tendrían ya que buscar de Él. Y fíjate lo que les pongo yo aquí. Hacer obras dignas de arrepentimiento y guardar en Él lo que habían aprendido del Eterno para enseñarlo a sus generaciones. Ellos iban a tener que trabajar para ello. Fíjate. Y la condena mayor es el final del verso 19. Hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuál era la condición antes de Adán cuando comía del árbol de la vida? Vida. Y mientras comiera del árbol de la vida y se alimentara directamente del conocimiento de Dios y viviera en concordancia con Él, iba a tener vida. Esta realidad, les pongo yo aquí, a la que ahora se enfrentará, no terminará sino hasta el fin de sus días. Y fíjate, yo cuando lo escribí en primera persona. Esta realidad a la que ahora te enfrentarás no terminará sino hasta el fin de tus días. Porque es así. Por eso es esta parte la más triste y dolorosa, les escribo yo, porque ahora el fin de él es la muerte. Ahí es donde el Señor les está anunciando que ya no vivirán eternamente. Bueno, o no eternamente, sino viviendo mientras comieran del conocimiento. Porque ya hemos dicho que sí es bien cierto que Adán era un ser eterno, porque no existía muerte en él, porque no había pecado, sí era sujeto a la posibilidad de caer y pecar. Ya lo vimos, ¿no? Entonces, en esta parte, que es la más triste, creo yo, de las condenas que le da al hombre, y no solamente al hombre como hombre, sino a la especie misma, al hombre y a la mujer, es que va a morir. Que va a morir. Y que ya no será y ya no podrá tener acceso al conocimiento de Dios, al conocimiento de Elohim, de manera natural, conectado, ¿no? Sino que ahora tendrá que esforzarse y buscarlo y dar obras de arrepentimiento, genuinas obras de arrepentimiento. La muerte es el resultado de tan terrible y lamentable caída, les pongo yo aquí. Ahora, el hombre morirá como resultado ¿de qué? El hombre morirá como resultado de su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Fíjate lo que dice Romanos 5:12. Por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sencillo, ¿no? Dice el 20, el hombre llamó a su esposa Java, o que lo mismo sería dadora de vida, porque ella fue la madre de todos los que viven. Claro, como la primera pareja, pero no solamente va por ahí. Leía un comentario en el Humash que me pareció interesante y acertado. Fíjate lo que dice, ¿no? Cuando Adán cae en cuenta y digiere el hecho de que ya es un ser finito y que va a morir, encuentra en su mujer la continuidad de la vida. No solo como quien piensa en sus descendientes, sino como la portadora de vida. Sí, es increíble, ¿no? Está muy bien ese comentario. Sin olvidar, claro está, que esta misma Java será madre del linaje por el cual vendrá en su tiempo postrer, ¿no? En el tiempo final, el Ish Kadosh, el postrer Adán. Entonces, más que solamente estar Adán dando el nombre a su mujer, estaría casi profetizando sobre ella, dadora de vida, porque de la descendencia de esta mujer vendrá el Salvador. Hemos hablado muchas veces que el plan de Dios, cuando empieza en la restauración de lo que fue la caída, no de Adán, sino en la caída de Hasatán, haciendo este enclave como de desorden,
en donde posteriormente después el Señor forma, transforma, ordena y cambia todo para tener esto que hoy tenemos como mundo, no es con otro fin, sino el de la redención final, que vendrá a través de Yehoshua HaMashiach, Jesucristo. O sea, el plan es claro. El plan es, al final todo será redimido y transformado por Yehoshua, por Dios mismo viniendo a la tierra, disminuyéndose en la figura como de un hombre, no en un hombre, como de un hombre, para entonces traer redención total y completa, ¿no? El 21 dice, y Hashem Elohim hizo ropa de pieles para Adán y para su esposa y los vistió. Es que son temas interesantísimos estos. No nos va a dar mucho tiempo para poder explicarlo completo como quisiera, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. La condición de Adán y Java, al momento de comer de ese otro conocimiento, cambió espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? Se corrompieron y esta condición también los desconectó de su Creador. También estamos de acuerdo. Y su condición de culpabilidad no podía ser omitida ni pasada desapercibida por Adonai. No podía decir, bueno, ya fallaron, porque la paga del pecado es muerte. Y debe haber muerte para que haya redención y para que haya redención para ellos y perdón de este pecado. Acuérdate que todos los sacrificios que se hacían en el pasado eran temporales, sombras y figuras del sacrificio perfecto de nuestro Señor en la cruz. Entonces, fíjate, la condición de culpabilidad no podía ser omitida ni pasada por encima, ni por alto, ni desapercibida. Tenía que suceder algo. Hebreos 9:22 dice, lo voy a leer rápidamente, pues según la Torá, casi todo se purifica con sangre y sin derramamiento de sangre, dice, no hay perdón. Sencillo. La vida de uno por la vida de otro. El perdón de tu vida por la vida de otro. Perdón. Así que Adonai realiza un sacrificio para cubrir la desnudez de ellos. ¿Se acuerdan la desnudez de la que hablábamos? No estaban desnuditos, no estaban calatos, como dicen en Perú. No estaban desnudos. La desnudez de ellos, que era haber tenido intimidad con el mal. ¿Te acuerdas lo que dice Levítico de lo que es ver la desnudez? Bueno, pues la desnudez tiene que ver con el hecho de intimar. Y entonces habían intimado ellos con el mal. Se habían nutrido del conocimiento de la muerte, del conocimiento que da muerte. Fíjate, les pongo yo aquí, haber renunciado a la vida para comer del conocimiento que lleva al hombre a ese estado decadente, inconexo, desconectado de su Creador, incompatible con la santidad de Dios, con la santidad de Elohim. Pero también le anuncia que hay esperanza, que así como ese sacrificio cubrió temporalmente su pecado y lo hizo propicio para no estar destituido y desconectado permanentemente, así les pongo yo aquí, habría de haber un sacrificio que le devolvería la conexión con su Creador. O sea, que este primer sacrificio que sucede ahí, porque debe haberlo, porque cuando el Señor les provee de ropa, les provee de pieles, ¿cómo es que llegan las pieles? ¿Qué tiene que suceder antes de que una piel llegue? Pues tienes que habérsela arrancado a un ser. Literal como suena, así de brutal. Tienes que habérsela arrancado a un ser. Y para arrancarle la piel a ese ser tenía que haber sido muerto. La figura de la cruz está desde el principio en Bereshit. La sombra del sacrificio perfecto está siendo esbozado ya desde el propio Génesis. Y por eso les pongo yo aquí que te anuncia que hay esperanza. Les anuncia que hay esperanza. Porque aunque cayeron y están destituidos, desconectados, temporalmente este sacrificio lo que hará es que les volverá a conectar. Temporalmente. Primera de Corintios 5, 21 al 22. Primera de Corintios 15, 21 al 22. Dice, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como Adán
todos mueren, porque así en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados. Así también en Cristo todos serán vivificados. Este primer sacrificio, como les decía hace un momento, es una tipificación del sacrificio perfecto. Es una sombra de lo que será el sacrificio que lo transformará todo, que hará que podamos estar conectados nuevamente a Él. Adán y Java, o Eva, debían sentir el dolor de su nueva condición, pero también la esperanza, les pongo yo aquí, pues con estas pieles que hoy cubren esta nueva naturaleza, se anuncia la esperanza del sacrificio perfecto. Primera de Pedro 1:18 al 21 dice: tengan presente, que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres. ¿Qué padres? Pues ya sabes, no solamente tus padres, que también estuvieron en pecado, sino de los primeros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, de Jesucristo, como de un cordero, un corbán sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Fíjate, Él a la verdad estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, desde mucho antes de la propia Eva y Adán. Manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Por medio de él creen ustedes en Elohim, quien los resucitó de entre los muertos, a él de entre los muertos, y le ha dado gloria para que su fe y esperanza estén en Hashem. Adán y Java, les pongo yo como comentario, como cada uno de nosotros estará delante de la presencia del Padre en el día final, porque todos duermen en espera de la resurrección. Cuando sean resucitados y vayan a su presencia y se declaren redimidos por la sangre preciosa del Corbán perfecto y sin mancha, ellos, entonces tendrán la oportunidad de estar con Él eternamente. Ellos vivieron y murieron, pero con la firme esperanza, eso estoy seguro, de que su Redentor no los dejaría, sin ser rescatados. Muy probablemente, en mi comentario les pongo, en la mente de Adán pasase todo el tiempo el recuerdo de ese Ish Kadosh que le fue anunciado, Ese postrer Adán que dormiría, sería abierto un costado para entonces después despertar, o resucitar, para que lo digamos más claramente, de forma gloriosa, y con ello asegurarse de ese costado, de esa herida de su costado, una esposa preciosa, limpia y sin mancha. Ya hemos hablado de esto más a fondo en capítulos pasados, en el capítulo pasado y en versículos pasados. La condición caída de Adán y de Java fue la misma, fue heredada propiamente por toda la humanidad. Pero el Señor se había reservado para sí, en este plan perfecto de redención, la más hermosa obra de redención que jamás nadie pudo haber imaginado, que ni el propio Satanás mismo imaginó. Y es que es Yehoshua HaMashiach, es Jesucristo, en quien hay redención y perdón de pecados. Y es en Él, les pongo yo aquí, en el que las cosas serán restauradas a su estado perfecto. Y ese estado perfecto no puede ser más que siendo de Él, en Él y para Él. Porque cuando seamos restaurados, por eso dice que habitaremos en Él y con Él, Porque ya no habrá más este estado caído de maldición, sino que seremos hechos una criatura nueva, y entonces podremos estar en Él. Y el enclave ese que se formó a la caída de Satanás desaparecerá para siempre. No habrá más maldad, no habrá más orgullo, porque todo será quemado en el lago de fuego. Solo y solo en Él hay salvación. Primera de Pedro, no ando hablando muy mal. Primera de Pedro 1, del 10 al 25. Con esto ya vamos a acabar. Acerca de esta salvación,
Han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mashiach que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que había de venirle al Mashiach o a Cristo y las glorias después de ellas. A ellos se les reveló que, no para sí mismos, sino para ustedes, para los postreros, administraban las cosas que ahora les han anunciado los que les han predicado la buena noticia, el Evangelio, las buenas nuevas, por el Espíritu de Santidad enviado del cielo, cosas que hasta los mensajeros anhelaban contemplar. Y refiriéndose a los malaj, a los ángeles, ¿no? Y se les estaba siendo revelado en esta nueva noticia. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, esto es algo que tú y yo tenemos que escuchar. Con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les va a traer cuando se revele Yehoshua HaMashiach, Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían cuando estaban en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Perdón. Y si invocan como Padre al que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcase con respeto, todo el tiempo de su peregrinación. Y fíjate, quiero conectar esto con lo que decía David, ¿no? De que el Señor rechaza a los que no obedecen, ¿no? O algo así más o menos me mencionaba él al mediodía. Y es que no es que le rechace el Señor, sino que el que ama obedece. Y el que no ama es el que no obedece. Y el que no ama no es de él. Y el que no es de él no estará en él. Y lejos de ser rechazado, no puede permanecer en él. Entonces, si ustedes invocan como Padre aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, de tu caminar y de tu declarar de tu amor por Adonai, en tu manera de vivir, condúzcanse con respeto todo el tiempo de su peregrinación, o sea, durante toda su vida. Tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha, como de un corbán sin mancha y sin contaminación. Él a la verdad estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Por medio de él creen ustedes en Elohim, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria para que su fe, su emuná y su esperanza estén en Hashem, habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad para un amor fraternal, no fingido. Ámense unos a otros ardientemente y de corazón puro. Y fíjate cómo dice, ¿no? En un amor no fingido. Tú no puedes decir que amas a Dios y no obedecer su palabra. Tú no puedes decir que amas a Dios y haces lo que se te dé la gana. Pues tampoco puedes decir amar a tu hermano y no hacer conforme a lo que el Señor te ha enseñado que hagas con él. En un amor no fingidos. Ámense ardientemente, o sea, conforme a la Escritura, conforme a lo que el Señor les ha enseñado, y de un corazón puro. Tenemos un corazón puro, dice la palabra que el corazón es lo más engañoso que hay. Un corazón transformado por la Escritura, un corazón transformado por Yehoshua HaMashiach y su muerte y resurrección en la cruz. Pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Elohim que vive y permanece. Cuando el Señor venga y seamos transformados y restaurados, tendrás que olvidarte ya del linaje de Adán y Eva, o de Java y Adán. Ya no más habrá de eso, porque serás hecho nuevo y tu linaje será del mismo Creador. Porque toda carne, dice, es como hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra de Hashem permanece para siempre. Este es el mensaje de la buena noticia
que se les ha anunciado. Y este es el mensaje que muy seguramente no de esta misma forma, ni escrito por ninguno de los apóstoles, pero que había y rondaba en la cabeza de Adán cuando recordaba a este Ish Kadosh, al postrer Adán, que sería quien traería transformación y resurrección, y que nos transformaría y nos cambiaría. Y muy probablemente en él estuvo la esperanza de eso, porque esta misma esperanza fue la que se le fue dando a cada uno de los descendientes de él. Y gracias a eso, el propio Noé hacía lo que hacía. El propio Matusalem hacía lo que hacía y decía lo que decía. Y vivían conforme a la voluntad de lo que el Señor le había enseñado a Adán. Honremos, pues, a Yehoshua HaMashiach en todo. Honremos su muerte y resurrección andando como Él anduvo, haciendo conforme a la voluntad de Él, para que entonces podamos dar honra, gloria y loor a Él. Y entonces no vivamos más como en esa naturaleza caída, ni vivamos más en ese andar caído, porque hemos sido transformados y restaurados. Para los que hemos sido llamados, para los que hemos escuchado, para los que hemos tenido la gracia y la hermosura de la misericordia del Señor para traernos de muerte a vida. Javerín, vamos a parar hasta aquí, vamos a dejar el estudio aquí, vamos a continuar con los siguientes versos en la próxima semana. Les mando un abrazo fuerte. Me encanta ver a personas que están conectadas, a mi buen Pietro, a Fabiola, a mucha gente. Hace rato vi a Jenny también por ahí, y me encantaría pensar que muy pronto podrán estar también uniéndose a la comunidad, escuchando, y que pudieran estar también nutriéndose de la Torá en todo tiempo y en todo momento. Sandro, te mando un abrazo fuerte, mi hermano, a toda la comunidad, a todos los que están siempre ahí presentes, a mi esposita que está en Perú, como les había dicho, y a mi padre en México, y a todos y cada uno de los que están en España. Yo regreso pronto, seguimos todavía acá en Chequia, pero pronto estaremos nuevamente en la comunidad. Les mando un abrazo fuerte, Shabbat Shalom a todos. Ya el Shabbat se acabó desde las 4 de la tarde aquí, porque aquí oscurece muy temprano, pero sé que en América todavía hay Shabbat, y en España, bueno, tal vez ya tampoco, pero les mando un abrazo fuerte, y que sigamos en comunión y que sigamos honrando y glorificando a nuestro Señor siempre. Shabbat Shalom.